De todo, como director yo me considero ecléctico, es decir, yo hago de todo, me gusta hacer toda la música porque al fin y al cabo creo que toda la música clásica o la música culta de los últimos 500 años es un único cosmos, ¿no? Que vive en relación. Unas obras no se entienden sin otras, unos compositores no se entienden sin otros. Creo que se entiende mucho mejor a Rossini si has hecho barroco, si has hecho Mozart, y se entiende mucho mejor Verdi, Bellini, Donizetti, todo lo que viene después si has hecho Rossini. Todo está en relación. Pero Wagner también está en relación, porque Wagner era un gran amante de Rossini. En ese sentido, a mí me gusta siempre hacer música, toda la música de los últimos 500 años, tanto en sinfónico como en ópera. Lo que ocurre es que, bueno, uno tiene dentro de eso encuentros especiales, ¿no? Con algunos autores. Y es el caso de Rossini. Quizá fuese un encuentro más casual que otra cosa, porque yo en realidad conocí al maestro Zeta tratando de hablar con él de Verdi, porque les cuento la anécdota, había visto la edición del Otello de Verdi, con el que se clausuró la Scala, si no me equivoco fue en el año 2003, cuando el Teatro La Scala de Milán se clausuró para restauración y obras y ampliación. Y entonces, pues, con esa ocasión, en concreto, se encargó una edición crítica del Otello de Verdi a Alberto Zeta, y yo me encontré un concertante del tercer acto completamente diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y Otello de Verdi es una ópera que conozco muy bien desde niño. Entonces, ese verano fui a Pésaro. Confieso que no fui al festival Rossini, fui a la playa, o sea, eran unas vacaciones de lo más normal. Dentro del hecho de que yo prácticamente vivía en Italia en aquella época por mis estudios de dirección, etcétera, etcétera. Y recuerdo haber encontrado al maestro Zeta por casualidad en una cena y me lo presentaron y yo le dije, maestro, no sé si usted tiene un minuto porque tengo tanta curiosidad de preguntarle por el Otello de Verdi y su edición crítica. Entonces, yo creo que a él le causó tanta curiosidad, ¿no? Por cómo un joven en medio del festival Rossini se le ocurría preguntarle por Verdi, que al final yo creo que le caí bien y al final estuvo hablando conmigo 3 horas. Bueno, y de esa conversación nacieron 14 años de colaboración, ¿no? 14 años en los que naturalmente el centro de nuestra colaboración sí fue Rossini, finalmente después, ¿no? Porque él realmente, pese a que de joven, hasta los 40, 50 años, él había dirigido de todo. Con motivo de su fallecimiento escribí un artículo en España en la revista Ritmo donde lo decía. Él había dirigido más de 100 títulos no rossinianos, ¿no? Ya un director que dirige 100 títulos de ópera está prácticamente entre los más variados del mundo. Si consideramos que él había dirigido más de 100 títulos no rossinianos, ¿no? A los que luego sumó los 39 Rossinis, evidentemente. Pero él también tuvo un encuentro casual en su vida con Rossini, a partir de ahí se apasionó y bueno, y protagonizó la que yo creo que ha sido una de las operaciones de recuperación cultural más importantes del siglo XX, que ha sido la restitución al mundo de la música de la obra de Rossini. Porque realmente en el repertorio, desde el fallecimiento de Rossini hasta que en 1969 el maestro Zeta hace la edición crítica del Barbero de Sevilla, fue la primera, prácticamente Rossini queda en una completa oscuridad y en el repertorio solo quedan Barbero, Cenerentola, que aquí nos ocupa, Italiano in Algeria y Turco en Italia, ¿no? Y Zeta hizo la Fundación Rossini junto con otros musicólogos y el trabajo de la fundación ha sido durante 40 años, más de 40 años ya, recuperar toda la ópera omnia de Rossini, cosa que ya prácticamente se consiguió. Entonces yo tuve la suerte de verme en los últimos 14 años de esta figura única en la historia de la música del siglo XX y de haber podido colaborar con él en Rossini. Entonces, en cuanto a esa fortuna que yo tuve en mi etapa de formación, sí que puedo considerar de alguna manera que yo puedo ser un especialista, un director rossiniano, ¿no? Porque es cierto que aunque en mi repertorio haya música de todas las épocas y de todos los países, sí es cierto que con Rossini he tenido un encuentro especial y he tenido ocasión de profundizar directamente, ¿no? Al final es muy raro encontrar personas que conozcan tanto las fuentes de un autor como las conocía Alberto Zeta, ¿no?
Pues no tuve ese privilegio con otros autores y sin embargo con Rossini sí. Sí, realmente Alberto decía antes que ha sido una figura única de la música del siglo XX y de lo que vivió en el XXI, porque él realmente tenía una polivalencia que nadie más tuvo, sobre todo como director de orquesta y como musicólogo, pero también como director artístico y como docente. Entonces, la combinación de esas cuatro características y todas ejercitadas al máximo nivel, realmente hacían de él ese personaje único de la historia de la música, sobre todo de la praxis interpretativa, porque realmente ningún musicólogo pudo como él hacer unas ediciones críticas que fueran más prácticas para la ejecución, ¿no? Porque claro, él como musicólogo editaba también con la mentalidad de un director de orquesta que necesita un papel que sea una autopista cómoda en la que poder conducir a gran velocidad, ¿no? Un musicólogo que no es, digamos, que no trabaja luego sobre un escenario, aunque tenga una capacidad de búsqueda maravillosa, pero quizá no tiene ese sentido práctico. Él restituye igual el manuscrito en la edición crítica, pero no tiene esa ambición que tenía el maestro de elaborar una edición crítica en la que un director de orquesta o una orquesta en sus materiales se encuentre realmente cómoda para tocar, ¿no? Esa practicidad la tenía él. Lo mismo al revés, él como director de orquesta tenía una aproximación completamente musicológica a las obras y una aproximación muy intelectual en ese sentido y muy científica. Él conocía todas las fuentes, todos los manuscritos de Rossini, las cartas que pudo escribir Rossini en la etapa de creación de esa obra en concreto. Entonces, pero no es que las conociera o que las había tenido en la mano los originales, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y después, todo eso, él naturalmente hizo una gran labor, fundó el Festival Rossini, fue director de él casi los últimos 30 años. No sé en qué edición se encuentra ahora mismo el ROF de Pesaro, pero casi el total, 95% de las ediciones, fue director artístico Alberto Zeta. Y creó asimismo la Academia Rossiniana, donde formó jóvenes talentos, jóvenes voces en la cultura rossiniana, con ese rigor, con esa cultura a la que solo era la capaz de acceder en esa medida, ¿no? Y esa Academia Rossiniana, pueden imaginar los frutos que dio Juan Diego Flórez, Daniela Barcellona. Creo que 80% de los cantantes menores de 50 años que hoy están cantando en el mundo, sean rossinianos o no, porque hubo mucha gente que también partió de allí y luego igual se asentó en otro tipo de repertorio porque era más adecuado para su voz. Pero la formación en la Academia Rossiniana era también una formación cultural integral y musical integral. No solo valía para Rossini, digamos que era una base buena para emprender cualquier tipo de trayectoria dentro del mundo de la música. Entonces, claro, imaginen un musicólogo y un director de orquesta que puede interactuar en esas dos facetas enriqueciéndose con la otra. Luego eso lo lleva a la Academia Rossiniana actuando de docente de jóvenes talentos y además como director artístico tiene la capacidad de poder dar oportunidades a esos jóvenes talentos y de programar el fruto de ese estudio musicológico, ¿no? que fueron todas las obras de Rossini en el Festival Rossini. Él también fue director artístico del Teatro La Scala en los años 90 y por ejemplo en La Scala él fue el que volvió a llevar a La Scala los títulos del Rossini serio, el Maometto II, un montón de títulos de ópera seria de Rossini que no se hacían en La Scala desde el siglo XIX, ¿no? En toda esa etapa de oscuridad. Entonces, en ese sentido, él es un personaje único con esa tetravalencia que tuvo. Y bueno, yo evidentemente no me puedo comparar en ningún caso, pero yo sí traté de aprender de él su manera rigurosa de acercarse a la partitura, su punto de vista diferente y poliédrico, ¿no? Era completamente, quizás esa sea la palabra, el poliedro que supone el maestro Zeta. Yo creo que nadie ha tenido esa capacidad y todas esas facetas.